Muy bien, para concluir, 4 preguntas, doctor Alfonsín, en relación a estas cosas expresadas por usted, a cosas que tienen que ver inclusive con algo de lo expresado por la mesa de los antecesores, y en pos efectivamente a estas expresiones de voluntad aparezcan las posibilidades concretas. Uno de los asuntos que mencionó el ministro de Educación de Córdoba es que para generar estos proyectos en los cuales siempre hay coincidencias enunciativas, hace falta rediscutir el tema de la coparticipación federal. ¿Usted entiende de lo que percibe en el diálogo con sus correligionarios y también con, usted es un hombre que va a tener participación activa en la próxima campaña electoral, con referentes de otros partidos? ¿Este va a ser un tema de agenda política para el próximo periodo gubernamental, gobierne quien gobernare? Bueno, no sé si gobierne quien gobernare. Si existe coherencia entre los partidos de la oposición, si gobernara alguno de la oposición, le diría que sí. No soy muy optimista respecto frente a la posibilidad de que gobierne el oficialismo. Porque yo creo que nunca ha existido en la Argentina la situación que se da hoy en la Argentina. Tanta cantidad de recursos en el gobierno nacional y tan pocos recursos en las provincias. Nunca ha existido esto en la Argentina. Nunca ha existido esto en la Argentina. Abundancia en el gobierno nacional y escasez en los gobiernos provinciales. Es fundamental, no lo mencioné porque se me pasó, pero el federalismo educativo, porque hoy ustedes saben que son las provincias las que se encargan de la educación, ahora con control también, desde el gobierno nacional respecto de, por supuesto, de lo que pasa en cada una de las provincias, respetando sus autonomías y los derechos de cada una de las provincias. Creo que sí, doctor, que va a ser un problema central, una discusión que van a compartir los partidos de la oposición, la necesidad de dar la autonomía a las provincias para que se pueda también, a partir de esta autonomía, ser más eficiente en las provincias en materia de educación, aunque la palabra eficiente no me gusta, tener mejor calidad educativa. Segunda pregunta, y tiene también que ver a propósito con algo que mencionó el ministro de Educación de Brasil y que comparativamente surge en la Argentina como gran necesidad. La educación como instrumento de generador de oportunidades sociales para las clases más excluidas. Hoy en Argentina la educación ha perdido aquello que dio la ley 1420, que era igualación, y regenera la exclusión. De lo que usted conozca, o por lo menos lo que se esté trabajando en el área de su influencia política, ¿qué nivel de análisis tiene esto? Y cuando digo qué nivel de análisis, ¿qué nivel de intención, de concreción en cuanto a, de ser gobierno, darle a las escuelas de las zonas más excluidas, efectivamente, a lo que mencionaba el ministro de Educación de Brasil, la posibilidad que tengan condiciones de trabajo y posibilidades de generar educación iguales a las que generan los niveles de aquellos calificados, entre comillas, en muchos casos como de excelencia? Sí, bueno, sí, también cuando mencioné las tareas que tendrían que hacer los técnicos, omití decir que más allá de que cada una de las escuelas se proponga niveles de excelencia que garanticen igualdad a todos y cada uno de los alumnos, a veces es cierto que hay que aplicar políticas compensatorias, porque obviamente no es lo mismo recibir la educación si uno proviene de un hogar en el que ve satisfechas todas sus necesidades básicas, que uno que proviene de un hogar en el que tal vez no ha comido, o ha pasado frío, o está enfermo y no puede curarse, o no tiene lugares para donde estudiar. Habrá que también definir de a poco, por eso son muchos los objetivos que nos tenemos que proponer, cómo vamos compensando estas diferencias sociales, para que en la educación no se generen desigualdad de oportunidades. Y por supuesto que es una cuestión importantísima y tenemos absoluta claridad, todo. La escuela pública se ha convertido en la escuela de los pobres. Bueno, con esto tenemos que terminar. Y además esto afecta también la calidad de la enseñanza privada, porque si la escuela pública fuera una escuela de mucha mayor calidad, tendrían que exigirse mucho más las escuelas privadas. Así que bueno, me parece, sí, creo que lo he dicho en esta charla, debe ser un elemento igualador, y como
A veces hay que tratar desigual a los desiguales, los que vienen de situaciones más complejas, debemos darnos para ellos una política educativa especial. No es fácil, porque hay que conciliar esto con la integración, porque hay que conciliar esto con la homogeneidad, con la no creación de guetos, pero bueno, pongámonos a discutir para ver cómo lo podemos ir resolviendo. Por otro lado, es cierto que ahora la educación no garantiza el trabajo, ¿no es cierto? No alcanza con la educación. Para tener trabajo se necesitan otras cosas, además, para tener trabajo. Pero de todas maneras, mire, aunque existe una relación muy estrecha entre trabajo y educación, pero aunque no existiera esta relación, les aseguro que contar con un pueblo educado sería importantísimo, porque enseguida, inmediatamente empezaría a cambiar muchas cosas en el país también, y estableceríamos una relación entre trabajo y educación. El tercer punto tiene que ver con la condición de los docentes, y es interesante también, de esto hablaba el ministro de Brasil, ¿no?, como problemática en cuanto a la actividad docente como actividad y carrera de oportunidades, ¿no? Decía el ministro, no vamos a hacer que paguen aquellos que son docentes para después ganar menos. Esta realidad, que obviamente representa una verdadera dificultad para cualquier gobierno, le ha pasado a todos, le pasó al gobierno de su padre, las situaciones conflictivas con los docentes, el docente hoy que vive una situación restrictiva. Usted decía, el docente debe ser efectivamente un operador intelectual, pero cuando el docente hoy gana un salario que no le permite ir ni al teatro, ni esto, ni comprar libros, genera un problema. El nivel de posibilidad de cambiar esto para un gobierno, hoy, ¿usted cómo lo evalúa en la República Argentina, más allá del enunciado que forma parte de las campañas comunes, vamos a mejorar los docentes y demás? ¿Su impresión cuál es en cuanto a la posibilidad de concreción de este anhelo? Mire, yo creo que si nosotros hablamos con los docentes y somos capaces de crear una instancia de diálogo en la que con mucha honestidad y con mucha sinceridad podamos discutir un modelo y consensuar con ellos también, un modelo educativo, vamos a tener el acompañamiento de los docentes. Por supuesto que formará parte de esa discusión la cuestión salarial, y tendremos que ver de qué manera vamos jerarquizando al docente, que no es un trabajador de la educación, reitero, es un agente cultural. De qué manera lo vamos jerarquizando, a través de una remuneración que tenga que ver con la importancia de la tarea que cumple. Creo que vamos a contar con el acompañamiento en la medida en que seamos capaces de demostrar, como hicieron en Brasil, que se trata de un proyecto educativo que requiere también del esfuerzo de ellos, en la medida en que lo jerarquicemos, en la medida en que lo formemos, no solamente inicialmente, sino a posteriori también, continuemos formándolo. Yo no soy tan pesimista respecto de la posibilidad de encontrar consensos con los sectores del sindicalismo docente en este sentido. Yo creo que se pueden encontrar acuerdos que nos van a ir permitiendo mejorar la visión que nosotros tenemos acerca de lo que debe ser el docente, y ellos mismos ir corrigiendo su visión acerca de lo que debe ser la docencia. Creo que esto es producto de un diálogo que debe darse entre todos, sin hacer demagogia, sin prometer cosas que no se pueden cumplir, sin generar falsas expectativas, actuando con mucha seriedad. Por ahí dijo algo también el funcionario cordobés: hay que recuperar ejemplaridad en la política, y la primera condición para recuperar ejemplaridad es la seriedad. Le pregunto, de lo que usted percibe entre sus colegas, ¿realmente hay esta conciencia y esta percepción de una realidad educativa mucho más compleja de la que surge a veces de las discusiones teóricas en las campañas electorales? Digo, se lo pregunto esto porque de esto dependerá que efectivamente haya una voluntad de la dirigencia política de escuchar a los que saben, para actuar en consecuencia, y no para, digamos, utilizar a los que saben en conferencias y demás, donde aparecen cosas muy lindas que después no se concretan en la realidad. Bueno, el que haga eso es un deshonesto. Bueno, hay mucho. Bueno, yo no creo que sean tantos, pero es un deshonesto. En todo caso, lo que creo es que no hay conciencia en la sociedad. Veamos la realidad. En la sociedad. Sí, doctor, acá, mire, se han aplicado políticas que desde mi punto de vista eran muy graves para la educación en la Argentina, y se acompañaron. Porque creo que no hemos, como sociedad, sido conscientes de lo que representaba la educación para nuestro país en términos individuales y en términos colectivos. Yo les digo, miren, yo sé que a veces dicen, sinceramente les digo, miren, yo
soy bastante franco. Sinceramente les digo, nos dicen a veces a los políticos que no hablamos de las cosas que le interesan a la gente. ¿Pero qué creen, que somos tontos? Bueno, ¿Que vamos a hablar de cosas que no le interesan a la gente? O tal vez, muchos no hablan de lo que le interesa a la gente. por ejemplo,